Cuando el proyector encendió sus luces y la gran pantalla del salón se iluminó, Sarafina sintió que el aire se le volvía de cristal. Había ensayado esa postura 1000 veces frente al espejo del camerino del Azure Garden. Conocía la inclinación de la cabeza, la sonrisa medida para la alfombra, la palabra exacta que debía pronunciar cuando Jackson le ofreciera el anillo. Aquella noche debía ser la coronación de su paciencia. Años sosteniendo funciones con las cortinas a medias, aceptando críticas mordaces por parte de la familia de su prometido, contribuyendo con el sudor de su vida a un teatro que, según el contrato tácito, le abriría las puertas de la familia Joe. Pero la sala, llena de invitados con copa en mano y cámaras en posición, se convirtió en otra cosa, un tribunal. La imagen que apareció en la pantalla no era una simple fotografía robada, era una acusación cuidadosamente montada. Mostraba a una mujer que parecía Sarafina en una escena comprometida con un hombre desconocido. Besos fuera de foco, manos sobre hombros con la complicidad de quien traiciona planes, y luego, como sello, una serie de mensajes recortados, huecos donde cabían medias verdades. El montaje estaba etiquetado sin verlo como «la verdad antes de la boda». Risitas contenidas, cuchicheos, el sonido agudo de los cubiertos desplazándose sobre el cristal. La atmósfera se colapsó. Sarafina sintió que su garganta se cerraba. No reconoció la postura de la mujer, ni aquel gesto de la mano, ni la sombra en el fondo. Pero las miradas que antes brillaban en su dirección se volvieron punzantes, calculadoras. Jackson a su lado palideció. Sus dedos se crispaban alrededor del vaso como si, por un instante, la voluntad le fuera arrancada. Había ensayado también ese gesto, la duda estratégica, la espera a que la presión familiar hiciera el resto. Sarafina notó que su madre adoptiva, Lydia Zoe, apretaba el puño, que el patriarca de la familia Joe, el anciano de voz severa cuya aprobación parecía regir destinos, inclinaba la cabeza hacia alguien detrás suyo, hacia un hombre de traje que sonreía sin mostrar los dientes. «No es verdad», susurró ella, cuando pudo hablar, sin poder evitar que la voz sonara quebrada en el microclima de la sala. «No es mía». Las palabras de Sarafina se perdieron entre los murmullos. Nadie en esa sala la conocía suficientemente como para creer con rapidez. Había pasado demasiado tiempo en los bambalinas del teatro y muy poco en los salones donde se decidían los nombres y las fortunas. Sus años de entrega parecían, de golpe, una compra que ya no merecía recompensa. Jackson se apartó. Primero fue un paso leve, como quien busca el aire en una habitación caliente, luego un movimiento más decisivo. Se giró hacia ella con la esperanza de que sus labios dijeran algo que la defendiera, y encontró en su propia expresión la fría certeza de que no lo haría. Desde la mesa principal, Lydia recibió una llamada. Al otro lado del teléfono alguien indicó algo y Lydia asintió con una sonrisa que no alcanzó los ojos. El silencio se hizo absoluto cuando el rumor comenzó a correr. Esta relación ya no es conveniente. La abuela del patriarca, que siempre había servido como imagen de la tradición en esa casa, alzó su copa como si quisiera proponer un brindis por la tristeza. Un fotógrafo, con una cámara profesional colgando del cuello, se adelantó para recoger la reacción. Las cámaras de la sala se compenetraron y, en pocos segundos, las imágenes que antes ocupaban solo la pantalla principal comenzaron a replicarse en los teléfonos, en los chats, en las noticias que se construyen más rápido que la verdad. Sarafina vio cómo una sombra se extendía por sus manos. La pulsera de plata de su madre, esa cadena sencilla con una placa diminuta que nunca se quitaba, brilló en la muñeca y pareció ser lo único real en medio del montaje. Jackson no dijo buenas razones, no debía, no podía. Detrás de su incapacidad para hablar había presiones que Sarafina no podía medir. Había cuentas por pagar, intereses velados y, sobre todo, una familia que calculaba el costo de asociarse con alguien escandalizado. Antes de que pudiera pronunciar siquiera un nombre que la defendiera, Jackson se inclinó y, con la voz rota, dijo: «Lo siento, no puedo, no ahora». Esas dos palabras fueron una sentencia. No hubo un adiós, no hubo preámbulos, solo la espalda de quien hasta entonces había prometido una vida, retirándose como quien abandona un escenario al que ya no pertenece. Sarafina se quedó sola en el lugar donde se suponía que debía comenzar su existencia con otra familia, y esa soledad le quemó como el frío de una lluvia nocturna.
La sala irrumpió en su propia música de juicio. Algunos invitados, incómodos, se levantaron con excusas. Otros se quedaron, curiosos para presenciar el espectáculo. En la mesa principal se fulminaron miradas diplomáticas, mientras las manos que antes habían propuesto alianzas ahora buscaban la manera de no mancharse con la controversia. Sarafina se apoyó contra el respaldo de una butaca tapizada en terciopelo. Su pulsera, la de su madre, refulgió como una bandera de cosas que no debían desaparecer. Salió del salón como quien huye de un incendio que no puede apagar. La noche era cerrada y la lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del Azure Garden. En la calle, los taxis pasaban con luces amarillas que se transformaban en lágrimas sobre el pavimento. La gente que la reconocía le dirigió miradas de pena, otras de desprecio. Algún periodista indiscreto intentó acercarse con un micrófono que olía a realidad fabricada, pero ella respondió con un silencio que pesó más que cualquier palabra. Esa primera escena marcó la fisura. El escándalo, un mecanismo voraz, se desplegó en horas. Fotos retocadas fueron replicadas en portales. Titulares discutían su honor antes de la verdad. Algunos articulistas, con el celo de siempre, pusieron en duda su deseo de pertenecer a un mundo que ahora se volvía hostil. El nombre del teatro, el Azure Garden, empezó a circular junto a la etiqueta de escándalo nupcial. Para Sarafina eso fue tan doloroso como la traición personal. Su vida artística y su legado familiar reducían su valor a un valor de espectáculo. Volvió al teatro cuando el alba aún no había despejado la ciudad. Las butacas vacías olían a polvo y a madera antigua. Los focos suspendidos, apagados, arrojaban sombras como manos. Se sentó en uno de los asientos cercanos al escenario y dejó que el silencio le hablase. Pensó en su madre, en la pulsera, en cada función en que habían reparado la lona, en cada cartel que había pegado con sus manos temblorosas. No quería que su trabajo fuera absorbido por la farsa que le habían fabricado. Se prometió a sí misma que no dejaría que la cortina cayera sobre el lugar que conservaba la memoria de su madre. Si alguien quería convertir el Azure Garden en otro trofeo de la familia Yo, tendría que pelear. En la calma de aquel día quedó claro que no sería una batalla solo de dignidad. La propiedad del teatro, aunque pertenecía por derecho a su familia, estaba en riesgo. Ciertas parcelas de tierra próximas que la familia Joe veía como una oportunidad para un nuevo complejo, amenazaban con cercar los cimientos del Azure Garden. Gordon Lynn, el empresario que había entrado en la imagen de la familia Joe como un socio estratégico, había empezado ya a mover piezas. Sus hombres no hablaban en público, hablaban en contratos, en transferencias que se hacían en la madrugada. Lidia, con su sonrisa de serpiente domesticada, no había tardado en manifestar su interés superficial por el valor de una localización que, en su imaginación, brillaba con oficinas y tiendas, no con telones y maquetas de escenografías. Sarafina reunió a algunos de los suyos. El director Sullivan, un hombre de manos ásperas pero de mirada generosa. Una maquilladora que conocía la memoria de las camisetas y la etiqueta de los decorados. Un actor joven que en su voz todavía guardaba la ferocidad de quien se sabe heredero del arte. Hablaron en voz baja, con planes concretos. Reabrir el teatro al público con funciones más íntimas. Buscar patrocinadores que no vinieran atados a las mesas de los Joe. Proteger los documentos de propiedad. La resistencia se organizaba como una obra. Horarios, tareas, deberes. Pero la presión apareció con la sutileza de quien sabe cómo desarmar a un adversario. Cartas anónimas enviadas al Consejo del Teatro, advertencias de demandas, un inspector municipal que se presentó por una clausura administrativa temporal. Estaban intentando asfixiarlo por burocracia, por números. El rumor de que Jackson había retirado su apoyo personal al proyecto encontró eco en la mente de quienes decidían subvenciones. Todo funcionaba como engranajes en manos de alguien que no quería dejar cabos sueltos. En esa primera semana, Sarafina no encontró apenas aliados entre la vieja guardia. El patriarca Joe, sorprendido por el escándalo, hizo declaraciones públicas ambiguas. Protegía la reputación de su familia, dijo, pero no condenaba sin pruebas. Lidia habló con la sonrisa de quien pide calma para ordenar la mesa a su favor. Mientras tanto, Gordon tejía silencios y filamentos de dinero.
En el único lugar donde la verdad parecía aún tener peso era en el hospital pequeño del pueblo donde, años atrás, una joven Sarafina había salvado a un desconocido de morir. El recuerdo aparecía ahora como una reliquia secreta, aquella tarde de niebla en que ella, confundida por la visión de un coche vuelco, se había detenido y arriesgado la vida para sacar a un hombre que, en la confusión y la sangre, había cogido su mano y le había dicho palabras que nadie entendía. Esa mano que ella había sujetado era la de un joven con el rostro cubierto por barro y sangre. Su nombre, entonces, era Kion. Él había jurado en un murmullo que debía agradecerla, y, en su confusión, Sarafina había aceptado un silencio mutuo. El mundo de ambos se separó después, como si la ciudad hubiera decidido que aquellas vidas no debían cruzarse más. Pero la deuda, incluso cuando no es nombrada, pesa. Kion no olvidó esa mano que le había sostenido cuando la vida escapaba. Años más tarde, convertido en CEO de una firma influyente, con el mundo a su alcance, la promesa no la llevó por los pasillos de la gratitud pública, la convirtió en necesidad silenciosa, no de ostentación, sino de equilibrio. Cuando las noticias del escándalo empezaron a burbujear en la prensa, alguien vio una oportunidad para asociar dos nombres, el del hombre que había llegado a la cita del escándalo para ofrecer una sombra de protección y el de la mujer abandonada que había una vez salvado su vida. Kion apareció la segunda semana. No fue una entrada teatral. Llegó al Azure Garden con la serenidad de quien ha dirigido mesas redondas y negociaciones donde la sangre fría gana terreno. Tenía la expresión de un hombre que no olvida favores. Su mirada, al encontrarse con la pulsera de Sarafina, se hizo lenta, como si quisiera memorizar cada detalle. Había en su rostro la mezcla de distancia corporativa y preocupación sincera. Se acercó sin anuncio, su presencia resonó más que su voz. No debía dejar que eso ocurriera, dijo en voz baja cuando estuvieron a solas en la penumbra del taller de utilería. Sus palabras no eran una reprimenda, sino una confesión de deuda. «Si hay algo que puedo hacer...» Sarafina lo miró con la misma desconfianza con la que mira a una promesa que se vuelve posible tarde. En el fondo, sin embargo, la imagen del hombre con el que había compartido la orilla del peligro la noche en que su vida se había salvado, aún era un refugio. La armonía entre ellos no era inmediata. Kion tenía recursos, sí, pero también una manera calculadora de mostrar cuidado. Lo que a otros les pareció un gesto romántico, a ella le olía, a veces, a transacción. Kion le ofreció ayuda práctica, acceso a una red de abogados, fondos temporales para mantener el teatro en marcha, contacto con periodistas serios dispuestos a esperar una verdad que no vendiera sensaciones. No lo ofreció con fanfarrias, lo hizo con cifras, contratos y una mirada que no buscaba halagos. En su silencio, sin embargo, flotaba algo más, la certeza de que su deuda no era solo financiera. Había algo que él necesitaba pagar y que no tenía precio. Fue en una de esas conversaciones a altas horas de la noche cuando Kion dejó caer una propuesta que enmudeció a Sarafina por lo inesperado de su forma. No era exactamente una oferta de matrimonio, ni tampoco una contraposición fría a su abandono. Era un acuerdo ambiguo, diseñado para protegerla de las piezas más voraces del tablero. Lo llamó, con las palabras de los hombres de negocios, un acuerdo de protección. Él pondría a su disposición recursos, y ella, en la medida en que aceptara, permitiría que su relación, por un tiempo indeterminado y discreto, fuera aquello que la sociedad estuviera dispuesta a creer. Un contrato de amante fue una forma burda de llamarlo, que él no pronunció y que algunos rumores terminarían por convertir en verdad. Sarafina pensó en la pulsera de su madre y en la pregunta de qué le quedaba después del abandono. Aceptar significaría poner su vida en manos de otro patrón. Negar significaría renunciar a la defensa que necesitaba. Allí, entre cajas de utilería y guiones, el teatro se transformó en mesa de negociaciones. El ruido del exterior, la ciudad hablando de su vida, se volvió un susurro lejano. Había otra pieza que Kion movía en paralelo, su propia investigación. No era solo un gesto público el suyo, era un empeño íntimo por la verdad que lo involucraba. Al día siguiente de su llegada, se encontró en la oficina administrativa del Azure Garden, con un sobre sellado que había mandado una fuente anónima. Una copia de una factura, una transferencia hecha a un número de cuenta offshore que llevaba la rúbrica de una empresa de construcción vinculada a Gordon Lynn. Para Sarafina, estos papeles eran símbolos. Para Kion, eran un mapa.
Esto no salió de la nada, murmuró Kion, desplegando los papeles sobre una mesa entre telones. Las letras y los números parecían, por un instante, tener la claridad de una confesión. Alguien movió dinero para silenciar, para comprar imágenes. Esa factura la pagaron en una fecha curiosa, justo después del accidente de tu madre. La mención del accidente fue una hélice que giró con violencia en la memoria de Sarafina. Se vio a sí misma en un pasado que no quería desenterrar. La noche en que el coche de su madre chocó y el mundo cambió de color. Había dudas sobre la investigación original, un informe de la policía con zonas opaques, una investigación que cerró rápido por causa de pruebas insuficientes. La sospecha de que aquello había sido un accidente dejó de ser una página antigua para convertirse en una nota al pie del presente. Kion no era un hombre de muchas emociones ostentosas, pero tuvo una que no ocultó: la decisión. Se la ofreció como una promesa. No dijo «te protegeré para siempre», porque no quería dar decretos que no pudiera sostener. Dijo, sin embargo, que no permitiría que un hombre como Gordon Lin escribiera su relato por otra mano. Tenía sus razones, algunas en deuda, otras nacidas de una honestidad tardía. Kion sabía que, si no actuaba con frialdad, la maquinaria que había creado en su empresa podría ser usada para derribar a una mujer que lo había salvado de la muerte. Mientras tanto, en la ciudad, Jackson empezaba a pagar el precio de su decisión. El playboy heredero había sido la cara visible del escándalo, y algunos periodistas, los más implacables, empezaron a rascar en sus propias sombras. Se encontró con llamadas de antiguos amantes que no deseaban aparecer en titulares, con frases en su contra de quienes consideraban que su abandono había sido un acto cruel. Lidia, por su parte, trabajaba el daño con la habilidad de quien sabe mover fichas, consolaba a su hijo en público y en privado se aseguraba de que la oferta de limpieza mediática formara parte del contrato que declinaba cualquier daño al negocio Joe. Las conversaciones en los pasillos se convirtieron en cuchillos envueltos en seda. Isa, la mujer cuya reputación fue usada como arma, se encontró en una posición precaria. Había quienes decían que ella había consentido un chantaje, otros que había sido usada como chivo expiatorio. Isa se movía como mitad espectro, mitad acusada, con su propia red de silencios. Su nombre apareció en papeles y llamadas privadas que después se volvieron rumores a gritos. Aunque su figura parecía menor en el tablero, su testimonio, si se llegara a comprobar su versión, podía volcar la balanza. En ese tiempo, Sarafina aprendió a mirar la ciudad con ojos nuevos. No buscaba venganza por el dolor personal, quería justicia por su legado. Cada noche ensayaba una pieza que hablaba de mujeres que resisten tormentas, y en el centro de esa obra reparaba el rostro de su madre, la pulsera brillando como testigo. Sus actores le ofrecían lealtad sin condiciones, la comunidad local, aquellas personas que habían seguido las funciones de mesas corridas en el anfiteatro, comenzaron a enviarles palabras de ánimo, paquetes con alimentos y propuestas de boicot contra quienes intentaran cerrar el teatro. La causa de la niña rural que no quería doblegarse comenzó, aunque de forma humilde, a convertirse en la de muchos. Kion, mientras tanto, no solo reunía pruebas, tejía una estrategia. Había un hombre en la empresa de Gordon que, según los papeles, estaba nervioso. Una transferencia que no guardaba crédito y que, sin embargo, dejaba rastros. Las cámaras de seguridad del salón del compromiso fueron consideradas evidencia. Alguien había apagado una de las cámaras en un intervalo de 20 minutos. Había una cuenta que pagaba fotos retocadas, un proveedor con nombres que sabían de ocultamiento. Kion reunió a su equipo de confianza, analistas, abogados, alguien que supiera poner en orden la historia y los puso a trabajar como si la vida de Sarafina dependiera de cada hoja de Excel. Porque, en verdad, por él dependía. Había, sin embargo, una condición que Kion puso sobre la mesa y que Sarafina entendió sin que lo nombrara. La protección no sería absoluta si ella no cedía, al menos en apariencia. Aceptar el silencio social podía garantizar ciertos recursos. Negarse podría ser una declaración de guerra. La autonomía no se exige sin costo. El teatro no se defiende sin una estrategia que, a veces, necesita apariencia más que verdades.
Aquel fue el borde en que se cerró la primera parte de la historia. Mientras Sarafina ordenaba el reparto y preparaba una función que fuera, al mismo tiempo, un ensayo de resistencia, Keon cruzaba oficinas y llamadas en la ciudad para exponer las primeras piezas de la red de corrupción. Gordon Lin, por su lado, mostraba la primera fisura. Recibió, en uno de sus despachos elegantes, un sobre blanco con fotos que lo vinculan no solo a transacciones, sino a una llamada que recibió la noche anterior del accidente de la madre de Sarafina. No era prueba suficiente, pero era suficiente para que su respiración se hiciera más corta por un instante. En el Azure Garden, el telón aún no se levantaba para el público. Se abría, en cambio, para una escena íntima en la que dos personas discutían la manera de salvar lo que quedaba de un legado. La pulsera de la madre, colocada sobre la mesa de utilería, parecía una brújula que señalaba el norte. Keon la tocó con la yema de los dedos y, en su gesto, Sarafina leyó no solo el agradecimiento por una vida salvada, sino la promesa de que alguien, finalmente, estaba dispuesto a sostenerla cuando la ciudad la abandonó. La tensión, sin embargo, no cedía. Había miradas en la noche que sospechaban, había cuentas sin saldar, y, en algún lugar, Gordon Lin preparaba el siguiente movimiento. Mientras tanto, en la oscuridad de un despacho que olía a maderas nuevas y a dinero, una persona pulsó un botón y, con la frialdad de una decisión tomada, ordenó que los próximos pasos fueran los que la verdad temía enfrentar. La mañana siguiente llegó con una nota anónima pegada a la puerta principal del teatro. No todo se compra, no todo se vende, no se confíe en quien sonríe cuando hay sangre en el suelo. Sarafina la leyó con las manos temblando. No sabía si era amenaza, advertencia o consejo. En la esquina, la pulsera de su madre se movía con un leve sonido metálico, como si respondiera: «Aún queda gente que recuerda». Keon la observó desde la puerta. En su rostro no había orgullo, había la determinación de quien ha decidido cobrar una deuda que va más allá del dinero. Extendió una mano hacia ella y, cuando sus dedos rozaron los de Sarafina sobre la mesa, el contacto no fue cálculo ni conquista. Fue el reconocimiento silencioso de dos vidas que, de forma imprevista, se habían entrelazado por una noche de niebla y por la necesidad de recuperar algo que pertenecía a otro. La ciudad, ya despierta, aún no sabría el esfuerzo que se avecinaba. Pero en aquel abrazo contenido, en la promesa apenas formulada de protección y búsqueda, se cerró un capítulo que abría, a su vez, otro. Y cuando Sarafina miró a Keon a los ojos, supo que la palabra abandono podía convertirse poco a poco en la semilla de una alianza que no sería simple ni limpia, pero que prometía, por primera vez desde la humillación, una forma de defensa. El roce de los dedos fue pequeño, apenas un reconocimiento, pero dejó una marca más profunda que la de cualquier contrato. Keon retiró la mano con la misma calma con la que había entrado. Decisión sin espectáculo. Sarafina cerró los ojos un instante como si quisiera anclar en la memoria esa certeza que alguien no la dejaría caer, antes de volver a la lista interminable de tareas. No había tiempo para sentimentalismos. El teatro necesitaba medidas, no promesas. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Las semanas siguientes fueron una sucesión de movimientos precisos. Keon actuó en varios frentes al mismo tiempo: la investigación en oficinas, la presión mediática con aliados periodísticos que respetaban la verdad y la logística para mantener en pie el Azure Garden. Sarafina, por su parte, tomó la dirección artística como un acto de resistencia. Ensayó más horas que nunca. Redujo la distancia entre escena y público. Instaló funciones de mesa y café donde la gente volvía a sentir que el teatro no era lujo, sino necesidad. Cada función era un pulso de vida que sostenía la estructura de madera y memoria. Pero la batalla por el interior de la familia Yo no era solo económica. Lydia no renunciaba a sus planes. Desde su perspectiva, todo había sido un cálculo necesario para proteger el imperio. Larson, el abogado de la familia, empezó a presionar por un acuerdo de conciliación que dejara limpios los nombres y blindara al patriarca. Jackson, sin embargo, vivía sus propias grietas. Había noches en las que el vacío lo devoraba, pero su orgullo, la moneda con la que siempre había comprado lealtades, se mostró más fuerte. Fue él quien, temeroso de perder posición, empezó a aceptar órdenes que antes habría rechazado.
El contrato de amante, que había sonado como eufemismo, se volvió, para Sarafina, una molestia moral. La idea de disfrazar protección como relación la nauseaba. No quería fingir una cercanía que no sentía, pero entendía la necesidad de apariencia para contener el incendio mediático. Discutió con Keon. Hubo noches de tensión donde las palabras cortaban como cuchillas. «No voy a ser un accesorio», dijo ella, con la voz rota de cansancio. «Si lo que ofreces me convierte en producto, me marcho y dejo caer el teatro». Keon la miró sin ira. Había aprendido a medir cada palabra desde que era capaz de mover grandes sumas. Ahora también calculaba caricias y silencios. Respondió con frialdad protectora, pero honesta. «No quiero que seas propiedad de nadie», replicó. «Quiero que estés a salvo, y a veces eso exige jugar con las reglas que detestas». Ella no aceptó de inmediato. Requería pruebas de que la protección no sería un intercambio de su autonomía. Exigió que cualquier acuerdo quedara por escrito con límites claros, derechos del teatro intransferibles, libertad para romper el arreglo si lo consideraba necesario, visibilidad de cualquier acción mediática que llevara su nombre. Keon aceptó esos términos más por alivio que por arrepentimiento. Le importaba más la praxis que la retórica. Mientras la tensión entre ellos fluctuaba, la investigación se fue afilando. Keon tenía la ventaja de recursos y prerrogativas. Su equipo encontró rastros que apuntaban hacia maniobras deliberadas, transferencias a cuentas satélite, contratos ficticios con empresas de servicios fotográficos y la inconsistencia trifurcada de los registros de seguridad del salón donde se celebró el compromiso. Las cámaras que fallaron tenían cortes planificados. Una de las grabaciones, recuperada por un técnico que Keon contrató en secreto, mostraba la figura de un hombre entrando en la sala de control con una tarjeta de acceso que pertenecía, sorprendentemente, a un proveedor habitual de la familia Joe, un hombre cuyo apellido no era Joe ni Lin, sino un tercero manipulado para cubrir el rastro. Un nombre surgió una y otra vez, Gordon Lin. Sus compañías de construcción figuraban como receptoras de pagos que no tenían correlato con proyectos reales. Un consultor de Gordon, asustado por la amplitud del esquema, decidió cooperar a cambio de inmunidad. Su declaración fue una clavija en la maquinaria. Describió reuniones nocturnas donde Lydia había hablado de hacer lo que fuese necesario para proteger el proyecto urbanístico y cómo se había pagado a ciertos intermediarios para fabricar problemas que forzaran la salida de actores sociales incómodos, entre ellos el teatro de Sarafina. Las piezas empezaron a encajar. Las transferencias efectuadas la noche posterior al accidente de la madre de Sarafina, una llamada interceptada entre el director de seguridad de Gordon y una persona no identificada, y la evidencia forense de que el coche que chocó había sido objeto de manipulación previa. No todo aún era concluyente para un tribunal, pero la red de sospechas se cerraba sobre guiños y pruebas. Keon juntó el dossier que, en su opinión, bastaría para que la policía reabriera el caso y para que un periodista serio publicara una investigación. En paralelo, la presión llegó a su punto más íntimo. Jackson, acorralado por su madre y por su propia vergüenza, intentó ejercer una coacción directa para que Sarafina aceptase un silencio total. Fue en una suite de un hotel cuando se produjo la escena límite. Él, borracho de temor y rabia, cerró la puerta con llave y trató de forzar una cercanía que ella rechazó con violencia. La descripción del episodio no cabe en detalles gráficos, bastan las consecuencias. Sarafina sintió peligro, llamó por reflejo a la única mano que conocía que no la traicionaría, la de Keon, y él acudió. No fue una entrada triunfal. Keon no irrumpió a golpes, sino a argumentos, a control de la situación. Habló con voz firme, situó a Jackson frente a un espejo y le devolvió la vergüenza como si fuese un espejo roto. «Te vas», dijo Keon, sin permitirse violencia, «ahora, y si vuelves a acercarte, responderé con la ley». Jackson partió, humillado en su propio teatro de vanidades. La policía fue avisada por Sarafina, no por deseo de escalar el conflicto, sino por un sentido de protección de límites. Jackson quedó señalado, su reputación, ya frágil, comenzó a quebrarse. Lydia intentó blindarlo, pero la evidencia pública, los mensajes, la llamada que no pudo borrar, mostró que en la noche del hotel hubo una agresión verbal y una presión indebida. La justicia tuvo que mirarlo, aunque fuera por primera vez con seriedad. Isa tuvo un papel inesperado.
Durante las investigaciones, salió a la luz que ella había sido utilizada para alimentar el montaje de las fotos. Le habían pagado, pero no libremente, le habían impuesto una red de favores, deudas pequeñas, que se habían convertido en cadenas. Al principio, su testimonio fue evasivo, el miedo a represalias la silenciaba, pero cuando el consultor de Gordon habló y cuando se le ofreció protección testimonial, Isa decidió hablar. No fue fácil. Contó cómo le habían prometido trabajo y dinero si aceptaba posar en fotografías manipuladas, cómo le habían dicho que sería breve, parte de un simulacro que ayudaría a consolidar nuevas relaciones. Su voz temblaba en la rueda de prensa donde declaró: «Me usaron, me ofrecieron algo que necesitaba y me mienten, me explicaron que era por algo grande, ahora sé que me engañaron». Su confesión giró la opinión pública. Lo que antes parecía una corroboración débil se convirtió en evidencia. La fabricación tenía autores y cómplices. Keon, que había mantenido distancia prudente de cualquier exposición que pudiera dar la impresión de manipulación, permitió que su equipo difundiera los documentos pertinentes bajo control del despacho de un periodista de confianza. Las transferencias, el pago a la empresa de fotos, los contratos nulos, todo quedó expuesto. Gordon reaccionó de forma predictiva. Primero negó, luego atacó. Finalmente intentó sobornar a alguien que creía leal. Un mando suyo convocó a un hombre del servicio de seguridad del teatro para que corrigiera testimonios. Y ese plan, otra vez, colapsó. Keon se anticipó a cada movimiento con la frialdad con la que suele actuar en los consejos de administración. Órdenes, cobertura legal, protección para testigos. Su deuda de vida había adquirido un rostro público. No era solo gratitud. Era una responsabilidad que exigía resolución. El patriarca Joe ocupó un lugar incierto en la escena. Sus declaraciones públicas, al principio tímidas, empezaron a inclinarse cuando la evidencia mostró la maquinaria que Lydia y Gordon habían desplegado. Sus preocupaciones, más allá de la prudencia por la imagen familiar, fueron tácticas de supervivencia. Sin embargo, la humedad de la verdad fue calando en su conciencia. No podía sostener a quienes habían construido un secretismo tan dañino sin poner en riesgo su propia legitimidad. Fue en un almuerzo privado que el anciano decidió hacer algo que nadie esperaba. Buscó a Sarafina. La reunión fue breve. En el vestíbulo del Azure Garden, bajo la luz fría del mediodía, el patriarca se presentó con una expresión más suave de lo habitual. No tuvo el tono de un hombre que busca favores, tuvo la cadencia de quien desea reparar. «He visto lo que ha salido», dijo. «No me siento orgulloso de lo que ha sucedido. Si puedo, y quiero, asegurar que el teatro siga siendo tuyo, tomaré medidas». Sarafina no reaccionó con gratitud inmediata. Había sido traicionada por esa misma casa, y el gesto del patriarca olía a reacciones tardías. Pero la oferta que siguió fue radical. Transferencia de acciones a un fideicomiso administrado por el teatro y por un consejo independiente. No fue una donación sentimental, fue un acto legal que garantizaba la autonomía del Azure Garden ante futuras maniobras. El patriarca, al hacerlo, no solo buscaba resarcir una injusticia, buscaba limpiar el nombre de la familia antes de que la caída fuese irreversible. A cambio, Sarafina impuso condiciones. Garantía de no injerencia familiar en la gestión artística, cláusulas de transparencia financiera y la promesa de que ninguna de las decisiones se tomaría sin la aprobación de un consejo mixto, incluyendo miembros de la comunidad teatral. El anciano aceptó, con la solemnidad de quien entiende la necesidad de una última restitución. Con la transferencia de acciones asegurada, las maniobras de Gordon perdieron terreno. La policía, ahora con suficientes indicios, procedió al registro de oficinas vinculadas a Lynn. Se hallaron documentos falsificados, contratos con firmas apócrifas y registros de pago a alias que servían de pantalla. Las autoridades relevantes hicieron detenciones selectivas. Gordon intentó huir, pero sus movimientos ya estaban cartografiados. En una mañana que olía a lluvia, un coche oficial escoltó a hombres de traje que antes hablaban con él en tonos apacibles. El arresto, lejos de ser una redención de la ciudad, fue una afirmación legal. Había consecuencias. La exposición pública tuvo una segunda parte, un acto de justicia simbólica. Keon, que había mantenido su perfil bajo para no entorpecer procesos, aceptó aparecer en una rueda de prensa donde se presentaron documentos y testimonios. No habló de su deuda de vida en términos melodramáticos. Dijo con voz controlada que había decidido intervenir cuando la verdad pedía ser defendida.
Habló de protección a testigos, de la necesidad de reparar daños sociales y de la función del teatro como espacio de comunidad. Sus palabras no pretendían protagonismo. Su presencia, sin embargo, se transformó en un faro. La reacción en las redes fue de avalancha. Fotogramas de Isa y de los documentos se compartieron. Los periodistas que antes vendían sensaciones ahora escribían sobre manipulación, poder y reparación. Jackson quedó aislado. Lidia, expuesta, trató de recomponer su imagen con discursos sobre errores de juicio y lealtad familiar. Nadie compró del todo la interpretación. Con el núcleo de la conspiración desarticulado, el Azure Garden recuperó su pulso. Sarafina organizó una función benéfica para celebrar la reapertura del telón. No fue un festejo egoísta, fue un ritual de restitución. Invitó a la comunidad, a los actores que habían quedado leales, a aquellos técnicos que habían pasado noches enteras reparando cables, y, por decisión propia, dejó una fila de entradas gratuitas para gente del barrio. En la noche de la reapertura, los focos iluminaron las butacas llenas. El olor a madera y a pintura frescas se mezcló con aplausos y sollozos contenidos. Keon no se sentó al lado de los lugares de honor. Prefirió una butaca en la mitad, como cualquier espectador, porque la función no era suya. En la primera escena, cuando las luces bañaron el escenario, Sarafina se sintió pequeña y gigante a la vez. La pulsera de su madre brilló en su muñeca como un antiguo testigo. Cada diálogo que pronunció esa noche fue un acto de memoria hacia la mujer que había inspirado su vocación. Después de la función hubo discursos. El patriarca habló con honestidad forzada. Keon dijo unas palabras breves sobre la importancia de la verdad. Isa, con la voz todavía débil, pidió disculpas públicas por su papel y agradeció la protección que le había concedido la ley. Sarafina subió al escenario y, sin guión, habló con la naturalidad de quien ha aprendido a convertir dolor en lección. «Este teatro es casa», dijo, «no por sus muros, sino por la gente que lo habita. Aquí volvemos a decir la verdad con voz propia». Los aplausos no fueron rituales, fueron carne. La comunidad había tomado partido por el teatro y, en cierto modo, por la chica rural que se negó a desaparecer. La recuperación no era completa, las heridas tardarían en cicatrizar. Pero la propiedad legal y la defensa pública habían inclinado el tablero hacia un territorio de justicia. Quedaba, sin embargo, lo más íntimo, la escena entre Keon y Sarafina. No fue una declaración de película, fue un momento pausado, público y honesto. Al terminar la velada, mientras los invitados salían entre risas y comentarios, Keon se acercó al borde del escenario. La gente alrededor rodaba en conversaciones. La noche era ligeramente fría. Él se mantuvo a distancia prudente, observando cómo la luz bañaba el perfil de Sarafina. Ella, cansada pero serena, encontró en su mirada un refugio que ya no era transacción. «Hoy has hecho algo que no todos habrían sabido hacer», murmuró Keon, sin teatralidad. «Has tomado un escenario y lo has devuelto a su gente». Ella rió, un poco incrédula. «Sin tus abogados y sin tu dinero», bromeó. Keon negó con la cabeza. «No fue mi dinero lo más importante», contestó. «Fue que alguien me recordó que hay cosas por las que uno hace más que una llamada. Me lo debes». Sarafina lo miró con una mezcla de afecto y cansancio. «No lo siento como deuda», dijo. «Lo siento como lo que tuviste que hacer para no olvidarme aquella noche». El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. Un grupo de empleados pasaba al lado cargando cajas. Un utilero los miró y sonrió. La ciudad, fuera del teatro, seguía con su rumor, pero allí dentro había una calma cuidada. Entonces, frente a la puerta del telón, con gente que reconocía el gesto como algo íntimo aunque público, Keon se acercó y con movimientos medidos tomó a Sarafina entre sus brazos. No fue un abrazo privado, fue un abrazo de protección que se ofrecía para ser visto. El público no aplaudió. Hubo un murmullo de reconocimiento y algunos ojos húmedos. Ese abrazo selló algo que no necesitaría palabras formales. El CEO, que le debía la vida a la chica rural, la sostenía, no como una posesión, sino como un refugio. Para Sarafina, la sensación fue de alivio más que de éxtasis. Alguien a quien había salvado años atrás la había devuelto a su lugar con respeto.
Para Kion fue la concreción de una deuda que no figura en balances, la gratitud transformada en acción. La vida de ambos no pasó a ser perfecta. Kion siguió con el peso de responsabilidades corporativas y Sarafina con el pulso constante de la dirección artística. Pero el gesto fue simbólico y auténtico. En una ciudad que había intentado borrar su historia, ella tenía a su lado a alguien que, por obligación moral y por afecto genuino, no la dejaría sola. El abrazo, ante testigos y sin fanfarria, fue la culminación de la secuencia prometida por el título. Abandonada por su prometido, la chica rural era abrazada por el CEO que le debía la vida. En los días siguientes, la vida de la Sur Garden volvió a su ritmo cotidiano. Llegaron oficios, contratos con productores que respetaban su independencia y una política de transparencia que alejaba la sombra de sucesiones dudosas. Sarafina instauró talleres para jóvenes del barrio. El teatro se convirtió otra vez en escuela y punto de encuentro. En una de las primeras reuniones del nuevo consejo, Keon se presentó como miembro protector pero no dominante. Propuso un fondo para restauración de butacas, una campaña de patrocinio local y la creación de un registro público sobre decisiones mayores. Su papel era el de un apoyo con límites claros. La relación entre Sarafina y Keon fue progresiva, sin atajos. Hubo noches en las que discutieron sobre la gestión del teatro. Hubo mañanas donde compartían silenced cafés. Y hubo momentos en que la gente los veía discutir en la calle y pensaba que vivían una novela romántica. Pero detrás de las apariencias estaba un entendimiento profundo. Ambos habían sido moldeados por la necesidad de responder por la verdad y por la deuda de cuidar. No necesitaban etiquetas apresuradas. Isa, tras su testimonio, recibió apoyo. Un programa de reinserción profesional y terapias para reconstruir su autonomía. Jackson, por su parte, afrontó la consecuencia social y legal de sus actos. La denuncia por la coacción y la presión ejercida en la suite lo colocó en un proceso donde tuvo que responder. Lidia perdió influencia en la familia. El patriarca, lejos de expiar sus faltas, decidió mantener una distancia prudente y permitir que la justicia hiciera su trabajo. Gordon Lynn, encerrado tras rejas, se convirtió en el antagonista reducido a estadísticas judiciales. Su arresto no devolvió a la madre de Sarafina, ni reparó el tiempo robado, pero permitió un cierre institucional que la protagonista aceptó en forma de una ceremonia íntima, en la que se leyó la investigación completa sobre el accidente antiguo. No hubo dramatismos, hubo lectura de nombres, de fechas y el reconocimiento oficial de irregularidades que jamás volverían a taparse. Al cabo de meses, en una tarde templada, Sarafina subió al escenario de la Azure Garden para una función que no buscaba ser historia, sino oficio. Una pieza pequeña, íntima, con actores que habían crecido con ella. Cuando terminó, la ovación fue larga y sincera. Keon, sentado en la primera fila, no aplaudió más fuerte que nadie. Se quedó con una expresión que mezclaba orgullo y pertenencia. Después de la función, salió al vestíbulo, la tomó de la mano y la acompañó hasta la calle. Las luces de la ciudad reflejaban el brillo de la pulsera en su muñeca. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, con una sonrisa que apenas escondía la fatiga feliz. «Lo que quieras», respondió él, «te acompañaré sin condiciones». Ella respondió sin necesidad de promesas altisonantes. «Entonces quédate, con cuidado, pero quédate». Se abrazaron de nuevo, esta vez sin público, entre farolas y la humedad de la ciudad. No fue un gesto poseído por la prisa, fue el pacto sencillo de quienes habían sabido perder y reconstruir. La historia terminó, en buena medida, porque las vidas que la protagonizaron siguieron, y las heridas, aunque presentes, habían encontrado remedio en procedimientos y cariño. El Azure Garden siguió erguido. Su telón no fue solo un trozo de tela, sino la memoria que resistió. La pulsera de la madre de Sarafina quedó colgando de su muñeca como testigo de todo lo que había sido y de lo que sería. ¿Qué harías tú en su lugar? Dínoslo abajo y no te pierdas el próximo capítulo.